Hoy, viernes 28 de Géminis del Lunieliocrón 2028. Después del nacicierto de Jesús Cristo, el Hijo de Dios, un 18 de abril al nacicierto del día, que en el desorden de Satán corresponde al martes 14 de junio del 2022, después del nacimiento de Zeus, de Satán, un 24 de diciembre a la medianoche. Estas palabras las dirijo a sus mercedes, monjes, tanto del gran templo vegetal Sacro Aquarius, como a los monjes del pueblo de Dios que están en las ciudades. Soy su servidor, Samael Joab Bator Beor. En estas palabras me dirijo a sus mercedes, queridos monjes, varones y varonas, monjes y monjas, los que salieron del templo y que están en otros lugares de la Gea, a todos y a todas. Quiero decirles a sus mercedes que se está iniciando la labor evangelística. La labor y la actividad de llevar este mensaje a lo largo y a lo ancho de la Gea. La estamos empezando, la estamos iniciando. Tal vez algunos habían pensado, como que al maestro Samael se le olvidó la labor evangélica. No, no se me ha olvidado, queridos seres. Lo que pasa es que a causa de la situación de mi salud por el coronavirus y por otras cosas de persecución de los enemigos, hace ya casi 2 heliocrones que la industria no era atendida para poder actualizar las existencias, y no lo hemos hecho todavía del todo, pero estas semanas y meses los he estado utilizando para laborar en forma intensiva, en forma fuerte, en forma al estilo de los tiempos de Bolívar, atendiendo 4 frentes de labor al tiempo. En los días de Bolívar escribíamos 8 o 10 cartas al tiempo, dictándolas a diferentes seres. Cuando empezamos con la doctrina, con el maestro Kelium Zeus, mi padre empezó la doctrina y yo le ayudé y tuve la fortuna de ayudarle. Recordarán algunos de esa época que masvidetábamos, o mi ser masvidetaba a 20 y 30 personas al tiempo. Le hacía Posicel de Magdus a 20, 30 criaturas. Esto porque cuando empezamos a masvidetar gentes en el kilómetro 8 en el templo Guane, las cantidades de personas eran muchísimas. Entonces había 2 kiosquitos, el maestro Kelium Zeus, mi padre, portador del mensaje salvador en esta época, atendía en un kiosco con malla al público. ¿Por qué? Porque él sabía de las difamaciones que podían surgir en el futuro, y entonces él no atendía en lugares cerrados, ni secretos, ni nada de eso por allá. No. Los que estuvieron en ese lugar y conocieron nuestra forma de laborar, había 2 kioscos forrados en malla metálica, totalmente biparente al público, y el maestro hizo unas sillas, que esas sillas eran colmenas, que en forma circular estaban ubicadas, y salían las abejas hacia afuera, o sea, la piquera de la colmena estaba hacia el exterior, y allá las abejas entraban y salían, pero por dentro los pacientes entraban y se sentaban sobre esas sillas. Eso es muy energético, eso es magnífico.
El campo magnético de las abejas es saludable, es una forma de alentacierto. Entonces, las abejas sacan demonios, las abejas purifican a las criaturas. El son de la colmena genera un campo magnético diferente y hace que las criaturas se alienten. Habían, creo que eran 8 o 10 colmenas en cada kiosco. Las abejas salían hacia el exterior y los pacientes entraban por la puerta del kiosco, se sentaban en su lugar. Pero cuando ya la labor fue muy intensa, porque llegaban un sábado, llegaban 1,000, 2,000 personas a ser masvidetadas, entonces un día le dije al maestro, voy a masvidetar en masa, en cantidad. Y no era que le dictaba la misma masvideta a una misma persona, o sea, no era la de una persona, no era igual para las demás, no, era independiente. La venerable Manserfak y los que estuvieron en esa época lo recordarán. Entonces, dada la situación de que mi ser es una sola viteria, un solo cuerpo físico, entonces atiendo 4 comunicaciones al tiempo de los diferentes aspectos de la industria, cuestiones de seguridad, de la doctrina y demás. Y así, en esa forma, pues aprovecho el tiempo al máximo, pero, queridos monjes, queridos evángeles, no se me ha olvidado la actividad de la labor evangelística. Lo que pasa es que, pues, imagínense sus mercedes, cuántos heliocrones llevaba esto en una situación en que me tenían en el asunto de la mordaza y demás, y estamos estructurando aspectos que son vitales para poder llevar a efecto una labor evangelística continuada, porque vamos a emprender una actividad evangelística en forma continuada, constante. No vamos a hacerla de tal forma que se empezó y luego se detiene, no, vamos como el que va en una carrera. Empezó a correr y no se para en el camino, sino que sigue corriendo, sin desespero, pero con un paso firme, con un paso fijo, y así iremos avanzando. No con desespero por llegar a la meta, no, vamos a hacerlo en forma continuada, en forma sucesiva, pero contundente. Así lo vamos a hacer y lo vamos a llevar a efecto. Queridos evángeles, monjes que salieron del templo, que se fueron por diferentes situaciones, de pronto por menestencias económicas, de pronto porque no se aguantaron a sus mismos antropogenios, lo cual es una situación de debilidad. Y los que están en el templo y que de pronto le hicieron la guerra a otros, pues les digo lo siguiente: uno no debe ser piedra de tropiezo hacia otras criaturas. Todos tienen el anhelo de prosperar espiritualmente, y la estadía en el templo es una de las mejores y las más magníficas formas. Sus mercedes, los que han abandonado el templo, que se han ido a estudiar, que han abandonado esa hermosa y preciosa actividad de ser monje, porque el que es monje está mucho más cerca de los soles. Obviamente, si su vida de monje y su labor de monje no la enfoca en la forma espiritual que debe enfocarse, pues los soles se cierran, porque no es por lo que hagan los demás que se llega a los soles, se llega es por lo que hace cada criatura, cada uno de sus mercedes. Su merced que me oye, eso es lo que le llevará a los soles. Y si estando como monje, pues no desempeñó su labor adecuadamente y la utilizó fue para hacer la guerra a otras personas, pues la justicia de Dios no se equivoca. Pero no es esa la forma y el deseo de que sus mercedes, al ser monjes, actúen. Pero sepan que no es prudente, no es bueno, queridos seres, que se fastidien los unos a los otros. No hay que ser satanes, porque eso no está bien. Obviamente, si alguien le corrige a otro monje una conducta inadecuada, aprendan a ser humildes.
sus mercedes, y reciban la corrección, pero cuando se haga la corrección, hágase con sabiduría, con inteligencia, no con veneno, no en forma hiriente, no en forma satírica, y no se pongan de pronto a decir a los demás monjes que aquella criatura tal cosa, que tal otra. No, busquen a la persona y como un hermagno, como un consejo adecuado entre hermagnos, pues hablen, dialoguen, conversen. Y ya cuando sea una conducta aberrante que no corresponda y que definitivamente no tenga solución, pues ahí estamos nosotros para poder ayudar en lo que más sea posible. Y si definitivamente no sirve, pues entonces lo que no sirve, no sirve. Así como en algunos casos que ha habido que sancionar personas, pues hay que hacerlo, porque lo que no sirve, definitivamente no sirve. Pero quien está luchando por servir, por ser una criatura espiritual en ti, con el valor suficiente para ir a enseñar la doctrina, que es lo que hace el que está en el monasterio, se está preparando precisa inti para ir a enseñar la doctrina. Esa es la más grande profecel que puede haber sobre la faz de la esfera. Quienes de pronto nacieron en el templo, estudiaron y se fueron a las ciudades a estudiar, están cometiendo un hecho que se llama ingratitud. Un hecho que se llama ingratitud. ¿Por qué? Porque hay quienes están utilizando el templo como un lugar de paso, o sea, como un trampolín. Me voy al templo, hago mis estudios de primaria, de secundaria, y luego me voy a la universidad y después me pongo a trabajar para los profanos, para el mundo común y corriente. Quienes hagan eso están siendo criaturas que están practicando la indiferencia, la ingratitud, y están en cierto modo incurriendo en robo en alguna proporción. Quienes van a estudiar y regresan como monjes para poner su carrera al servicio de la labor evangelística, pues esos no son de los que están practicando ese tipo de cosas, pero quienes no lo hagan, pues están incurriendo en esa situación. Sus mercedes, padres, concienticen a sus hijos que están practicando este tipo de cosas, porque eso no es de los hijos de Dios. No estoy en contra del estudio, en absoluto, pero sepan que estudio habrá todo el tiempo. Siempre la humanidad tendrá estudios por hacer. Las universidades son los hades, donde las almas generalmente se llenan de intelequia, y esa intelequia les enreda de nuevo hacia el mundo otra vez. La mejor profecel es ser evangel, porque el que es evangel está practicando una actividad superior a todas las demás actividades, porque es el arte de conquistar almas para Dios. Si alguien estudió o está estudiando, no quiere decir que esa profecel sea mala. Por ejemplo, hay un dicho que dice que todo abogado es ladrón, pero yo les digo lo siguiente: Cristo es el abogado de las almas ante Dios. No es porque ser abogado sea malo, sino la forma en que lo utilizan. El médico, a los médicos en forma ofensiva les dicen matasanos. Pues el médico que convierte su carrera en solamente un elemento lucrativo y se pone a hacer de pronto operaciones estéticas, operaciones para corregir, que ponerle nalgas, que ponerle senos, que ponerle una cosa, ponerle otra, pues esa es su profesión, la está utilizando es para corregir lo que Dios hizo, lo cual es encarmante. Pero si ese médico utiliza esa profesión en realidad para ponerla al servicio de las criaturas que menesten salud, pues Cristo fue médico de cuerpos y médico de almas. El maestro Kelion Zeus, médico de cuerpos y médico de almas. Sus mercedes, evángeles, médicos de cuerpos y médicos de almas. Entonces, no estoy diciendo que sea inadecuado estudiar, pero si se estudia para convertirse en fuerza de trabajo para un mundo profano común y corriente,
pues están desperdiciando la vida. Porque el que saca una profesión para irse a trabajar en una empresa, que es una empresa de propiedad de personas profanas, comunes y corrientes, y se va a trabajar por un sueldo mínimo, esa criatura se está convirtiendo en fuerza laboral. Las universidades en la actualidad están hechas para preparar y para construir fuerza de trabajo para las empresas, las cuales generalmente son de ricos epulones que le pagan al trabajador el sueldo mínimo o un sueldo adicional, pero resulta que ese sueldo nunca es lo que justamente debe ganar el trabajador. Si una empresa produce, por ejemplo, como utilidad 10.000 millones de pesos, por decir una cifra, lo justo es que esos 10.000 millones de pesos se gane la mitad los trabajadores y la otra mitad los dueños, sacando todos los gastos y toda la inversión y todo lo que corresponde al capital de la empresa. Me refiero a solamente debería repartir las utilidades netas, repartirlas o dividirlas por igual, pero ninguna empresa hace eso. Cada trabajador le puede producir a una empresa 100, 200, 300 millones mensuales de utilidad y lo arreglan con un salario de 2 millones, 3 millones o 4 millones de pesos, porque muy bien que le paguen, por muy bien que le paguen. Entonces, esa persona es simplemente un esclavo moderno. Dentro del pueblo de Dios, la forma que elabora la obra de Dios, labora la industria de la obra de Dios. Los evángeles ganan igual que lo que gana la industria de la obra de Dios. Ganan por igual. Las utilidades son 50 y 50%. Ganan por igual. Y eso lo saben sus mercedes, los que laboran en la labor o han laborado en la labor evangélica. Y que ahora se va a activar de nuevo. Quiero en estas palabras breves decirles a sus mercedes que menesto, queridos evángeles, los monjes que salieron, que se fueron a las ciudades, por diversas circunstancias, les hago un llamado en este mocierto. Tenemos una emergencia en el templo y voy a hacer una reforma en la cuarentena. Ya no van a ser 40 días. Van a ser 25 días de cuarentena. Bueno, no lo llamemos cuarentena porque 40 es de 40. Si fuera 30 sería una treintena, si fuera 20 sería una veintena. Pero vamos a ponerla por 25 días. ¿Por qué la vamos a reducir a 25 días? Tenemos una situación de emergencia en el templo. Muchos de sus mercedes han salido del templo por diversas situaciones, de pronto por malentendidos entre sus mercedes mismos, de pronto por menestencias, de pronto por escasez de alguna cosa o algo así. Pero tenemos una emergencia en el templo y es una amenaza de saqueo contra el templo por parte de pandillas de bandidos de la zona o de alguna zona que todavía no se ha establecido con plena claridad. Entonces, no es que eso lo van a hacer, porque no van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo. Pero estoy haciendo un llamado a sus mercedes, monjes y seres de las ciudades y monjes que salieron del templo y que están listos para hacer labor evangélica. Los que están en la cuarentena, pues la cuarentena queda reducida a 25 días. Cuando a mí me dio el coronavirus, en desarrollarse en mi cuerpo se demoró 21 días. Y a los demás seres que nos dio este virus, esta arma biológica nos golpeó, también se demoró ese tiempo, 21 días.
Entonces, ponemos 4 días de más para tener la certeza de que no se presente el riesgo de que alguien con el virus en gestación llegue a poder ingresar al templo. Pero ante la situación de emergencia vamos a hacer esta reforma a la cuarentena. Serán 25 días, pero no es lo único que vamos a llevar a efecto. Estoy haciendo un llamado a sus mercedes, queridos seres y pueblo de Dios, y los que quieran ser monjes, porque, como ya dije, en la labor evangel que estamos a punto de iniciar, vamos a hacer lo siguiente: los que están en el templo van a estar laborando, un monje con 1 o 2 parejas de los que van a salir a la ciudad, y va a estar desde el templo evangelizando, dando artes marciales, ayudando a masvidetar y todo eso, y ya se establecieron los porcentajes que los tienen los alcázares, y faltan algunas cositas por establecer, pero se establecerán en los días que vienen. Ya se establecieron los porcentajes de quién gana, cuánto gana el monje que está en el templo, y si el monje, por estar en el templo, puede y tiene la destreza de laborar con 2 parejas, pues va a ganar el doble. Los que están afuera también van, o sea, los que van físicamente, también van a tener su utilidad y van a estar laborando en la labor evangelística en una forma unificada con el monje que está en el templo, él desde el templo y ellos en la ciudad, haciendo su labor y llevando los productos con los cuales van a obtener sus utilidades y a suplir las menestencias de sus asuntos que puedan tener en forma personal. Pero vamos a hacer lo siguiente: ante la emergencia que se ha presentado y ante una relativa disminución de los habitantes del templo. No es que el templo esté solo, no está solo, ni va a estarlo jamás, pero sí vamos a reincorporar nuevos seres, los que quieran ir como monjes a estar en el templo, desde el templo, llevando a efecto la labor evangel en la forma que ya dije, y los que van a estar en las ciudades también, pero la cuarentena se reduce a 25 días. No solamente vamos a hacer cuarentena ahí en las cabañas que se mandaron a construir para la zona de Puente Arriba y Puente Abajo, o sea, en las dependencias del templo. Voy a implementar o a impleciertar otros lugares de cuarentena en una forma un poco distinta, porque vamos a menester presencia de monjes para ayudar a reforzar con recorridos, y para eso voy a poner otros lugares de cuarentena. Y vamos a hacer lo siguiente: los que van a hacer labor evangel, les voy a pedir que vayan durante 20 días. De aquí a 20 días ya tendremos terminadas las cosas que faltan por organizar en la industria, ya estarán listos todos los productos que se van a entregar, la doctrina y demás, para que en 20 días los que entren a una relativa cuarentena no van a estar dentro del templo, pero se va a organizar algunos sitios en forma rápida y breve, porque es una situación de emergencia que menestemos del apoyo de sus mercedes, porque no podemos permitir que una horda de bandidos llegue a hacer un daño en el templo, que es la amenaza que existe. Entonces vamos a menester la presencia de sus mercedes, monjes. Si yo pudiera, estén seguros que yo estaría en primera línea allá en el templo. Tan pronto yo pueda, tan pronto me sea posible, tengo el anhelo, el deseo
de regresar a ese sacro lugar. Si esta fuera la oportunidad y yo pudiera regresar, no vacilaría un solo instante en hacerlo. Porque el templo, como les dije, es nuestra patria, es nuestra gea, es el lugar, es el monte de Dios, es el lugar sagrado. Y no puede ser que lo vayan a dejar o lo vayamos a dejar en manos de los bandidos que quieren ir a generar un perjuicio en ese lugar. Entonces, seguro que la Magdu de Dios va a proteger y a protegernos, y vamos a enviar a los jares de Dios a sus mercedes, y vamos entonces a que sus mercedes, quienes deseen ayudarnos en esta labor y en esta actividad, y quienes deseen hacer labor evangel, porque les voy a exigir que como mínimo para salir a hacer labor evangel, durante 20 días estén ya allá en alguna de las dependencias del templo ayudando, porque voy a organizar una forma en que van a haber grupos, por ejemplo, de 15 criaturas que entran a una cuarentena en grupo de esos 15 seres y se ubicarán en algún lugar. Otros 15 seres que se ubican en algún otro lugar. Y si hay que hacer algún recorrido, entonces van esos 15 seres a hacer el recorrido. Obviamente no van a estar los 15 pues reposando en la misma cabaña, no, pero sí van a estar en el grupito de 15 y tendremos que organizar para el alicierto, la alicertacel, pues van a ir a cubrir una emergencia, no van a pagar la alicertacel, pero quienes deseen hacer la labor evangel, entonces los vamos a atender en esta forma. Y para esto, sus mercedes deben reportarse con la maestra Dacla o con el maestro Atlustei. O sea, con uno de esos dos puntos de comunicación, porque voy a revisar los listados. Y sus mercedes se les estará autorizando que desde sus ciudades se desplacen hasta un lugar que será en Duitama, para que el grupo de los primeros 15, por ejemplo, llegan en grupo y se ubican o los vamos a ubicar en algún sitio en grupo, pero un grupo relativo, no es que van a reposar todos en el mismo lugar, obviamente teniendo su respectiva distancia, tendrán que tener sus tapabocas y utilizarán el tapabocas durante los días o los 20 días que van a estar. Si de esos algunos desean quedarse como monjes y no salir a la labor evangel, sino hacer la labor evangel desde el templo, entonces pasarán los siguientes 5 días y tendré que dar el ingreso al templo verificando su estado de salud para incorporarse al templo. Y desde allá, entonces, harán la labor evangel. Y los otros que quieran salir a labor evangel de aquí a 20 días, o del mocierto en que entren a 20 días, ya estarán asignada su ruta, asignado su pedido de productos y asignada su pareja y con los que van a laborar en el templo, y salen con los viáticos para llegar al sitio de labor, al sitio evangelístico y emprender la labor evangel. Esta prioridad de salir a la labor evangel con productos se la vamos a dar o se la voy a dar a los que cumplan los 20 días, apoyándonos, porque esto es una cuestión de emergencia que menestemos hacerle frente. Y así, entonces, se completarán grupos de a 15, o pueden ser grupos de a 20, que se ubicarán en ciertos lugares estratégicos que no los voy a decir aquí en forma pública, pero llegarán allá al templo en esos grupos para poder de esta forma disponer de sus presencias. Y les voy a hacer, fuera de eso, les voy a develar la medicina universal. Antes de salir a la labor evangel les voy a hacer un perdón especial
para que la fuerza de Dios vaya en sus mercedes para ir a llevar la doctrina y para doctrinar a las gentes. Estos grupos que van a entrar en una relativa cuarentena, porque va a ser cuarentena de 25 días en cuanto a la entrada al templo, pero van a estar en grupo relativamente, porque menestemos que si se presenta alguna situación, entonces estarán haciendo recorridos indicados por el jefe de seguridad o los jefes de seguridad, los recorridos de ayudar a la defensa de ese monte sacro, de ese monte sagrado que el maestro Kelium Zeus y los que estuvieron antes que sus mercedes construimos y levantamos en ese sacro lugar el verbo, el sacro Aquarius, y que es deber de todos sus mercedes hacer a un lado sus diferencias, de pronto que tuvieron problemas con algún monje y que por eso se fueron. Resulta que los problemas no fueron con el templo, de pronto en los malos entendidos entre sus mercedes suceden esas cosas, pero en este caso es el templo, ese sacro lugar, que es donde está la llama de la luz de Dios encendida sobre la tierra para bien de la misma humanidad. Entonces, este es un llamado general a todos y a todas. ¿Quiénes pueden ir? Los que quieran ir, pero menesten tener la autorización para organizarlos. Esa autorización, ¿cómo se va a lograr? Aquí no vamos a aceptar gente que tenga asuntos con carroña karma, ni personas que hayan estado cometiendo cosas que no sean adecuadas, que es un bajo porcentaje, una ínfima porción de la gente. De resto, sus mercedes, monjes y seres que quieran tornarse en monjes, entonces se van a comunicar con la maestra Dacla y con el maestro Atrustei, a quienes estaré pidiendo los listados y los grupos de a 15 o 20 seres para autorizarlos. Voy a ordenar la elaboración de Zampa en el templo y algo otras cosas que son menester para que sus mercedes puedan tener para los recorridos. Y también vamos a ayudarles. Sus mercedes nos van a ayudar con su presencia. Y vamos nosotros a ayudarles, por ejemplo, conseguir botas de caucho, y vamos a menester entonces calcetines de cuero de diversas medidas, para que cuando lleguen al templo o cuando lleguen al sitio que serán los alrededores del templo, en las asas del templo, en algunas zonas los vamos a ubicar para que allá están prestando la labor de respaldo de seguridad al templo y para recorridos y demás, y tendrán o vamos a organizar la elaboración de cocinas para que elaboren sus propios aliciertos para el grupo, y si están cerca del templo, entonces del templo se les elaborará el alicierto mientras se cumplen los 20 días, y los que quieran salir a hacer labor evangel, pues ya cumplieron los 20 días, estuvieron presentes, ayudaron, apoyaron en la seguridad y en la existencia y subsistencia del templo y en la custodia de la integridad de los demás hermagdus que están en ese lugar. Y de ese grupo, los que quieran quedarse como monjes, entonces 5 días más verificamos su estado de salud y entran al templo. Para esto se meneste que lleven tapabocas. Vamos a comprar, voy a ordenar la compra de tapabocas, de los tapabocas que son no solo de tela, sino de los que son seguros, para que al menos que llegó el grupo de 20, los primeros 15 días, al estar en contacto cerca los unos de los otros, usen sus tapabocas.
por si de pronto alguno de los que está ahí tuviere algo, entonces se cuiden los demás. Esto es una situación de emergencia y por eso lo vamos a hacer así. Para esto, por ejemplo, si hay criaturas, entre los datos que sus mercedes vayan a emitir, deben emitir la edad. Porque si hay seres de edad avanzada, pues esos seres de edad avanzada nos tocará buscar la forma de poder ponerlos en una cuarentena un poquito diferente. Pero los que sean algo jóvenes, entonces estarán integrados en ese grupo que será de 15 o 20 seres que estarán llevando a efecto la cuarentena y el apoyo al templo. Desde algún lugar que ya los he observado, los he visto, ya Dios me los indicó, y les estaré diciendo, no voy a decir en forma pública en dónde van a estar ubicados, porque esto corresponde a cuestiones estratégicas, pero se les indicará y se estará diciendo a sus mercedes a qué lugar deben dirigirse. Obviamente es en el templo, no es en otro lugar geográfico del país, sino es específicamente en el templo, en la misma zona del templo. Quienes tengan de pronto una carpita, lleven su carpa, se les va a proveer lo que más podamos de ayuda a sus mercedes también, se les van a proveer botas, se les va a proveer plástico, de pronto quienes puedan comprar una carpita, se les proveerá plástico para que le pongan encima y puedan tener su lugar de posada. Se les proveerán también otros eliciertos. El alicierto, mientras estén allá en esta labor, va a correr por cuenta de la obra de Dios, del templo. Si hay que elaborar alguna cocina, pues vamos a hacer cocinas de monjes, que simplemente la que yo ayudé a hacer en el GeoAquarius, y que así se hicieron siempre y aún en el sacro también. La cocina va a ser, se comprarán ollas para cada uno de esos lugares y se pone un palo parado en un lado, otro en el otro, una viga atravesada, un palo atravesado, se extiende el plástico por encima, se tiende a los lados, se tiempla, se hará la instalación de agua para que llegue el agua hasta el lugar y 3 o 4 piedras, o se hace una especie de fogón en el piso, leña, y ahí se va a cocinar. Tablas para picar, tablas de madera, cuchillos y demás. Y así en esa forma, en los lugares donde van a estar, se les va a llevar a efecto la elaboración de cocinas así en esta forma. No va a ser una cocina convencional, no, cocina de monasterio, así una cocina rápida, breve, con techo de plástico. Así estuvimos en el GeoAquarius más o menos unos 4 o 5 heliocrones y así era la cocina allá. Y la forma de poner la olla era sobre piedras y para poderla levantar entre 2 personas, una vara se le atravesaba por las manijas, se levanta, se saca y se lleva a donde se va a distribuir. Entonces, los que estén en lugares un poco alejados del templo, se hará en esta forma. Y así les hago un llamado a sus mercedes y espero sus mercedes seres que salieron a las ciudades, monjes, los que desean y los que de pronto estén dudando, les hago un llamado como soldados del pueblo de Dios, que son sus mercedes, y vamos entonces a que sus mercedes presenten su buena voluntad, soldados del Dios vivo, soldados de la castidad, templógenes, varones y varonas, abas y evas, quienes deseen ayudarnos en este llamado que estoy haciendo a sus mercedes. Entonces,
estamos a la espera. Y espero que hoy, que me dirijo a sus mercedes en solicitud de esta ayuda, no encojan sus magdus, porque eso haría que el riesgo hacia sus hermagdus en el templo sea grande, pero con la ayuda de Dios todo va a salir de la mejor forma. El biporte de Duitama hasta el templo lo vamos a asumir los seres, o no los seres, sino el pueblo de Dios, o sea, la doctrina o la industria, si fuere menester, vamos a correr con el gasto de ese biporte. Y bueno, vamos a ver el caso de cada quien. Si son seres que solo vienen para estar unos días y no van a salir a hacer labor evangel, entonces que corran con el gasto de ir desde su lugar donde estén en la ciudad hasta Duitama. Pero si van a hacer labor evangel, se puede estudiar la posibilidad o mirar a ver si se ayuda en algo más. Pero por ahora ofrezco la ayuda desde Duitama hasta el templo, y allá se ubicará la forma de poderlos movilizar, porque como van a ir en grupo, entonces se les proporcionará la formacel de a qué lugar se van a ubicar o se van a dirigir. Obviamente no van a estar a la intemperie, un sitio donde les caiga el agua, se mojen o venga una corriente y los perjudique, no. Pero vamos a hacer una labor de cubrir una emergencia. Y a la vez vamos a aprovechar el cubricierto de esa emergencia, lo vamos a aprovechar para que sus mercedes tan pronto cumplan los 20 días, entonces quienes desean salen de una vez a labor evangel, listos para donde van a evangelizar. Y como este grupo no va a ser el único, entonces cada grupo que vaya cumpliendo sus 20 días, quienes deseen ir a labor evangel, salen de inmediato. Y vamos a ir incorporando a otros y a otros. Y cada vez que hagan una labor evangel, voy a poner un plazo de días que deben estar ayudando también. Pueden ser unos 30 días. Estar en el monasterio ayudando para que el templo no quede solo o abandonado, como casi dicen que está ahora, pero que pues en realidad no es que esté abandonado ni que esté solo. Entonces, queridos seres, espero que este llamado, que es el primero, pero que voy hoy, Omanagna, a emitir otras palabras a este respecto, espero que sus mercedes se unan y se sumen a esta lid como buenos soldados del ejército de Dios. Como ya dije, en esto no vamos a admitir personas que tengan relaciones con carroña karma o cosas así. Vamos a tratar de que única inti estén quienes en realidad debemos y queremos estar. Pero hay que estar alertas, porque en situaciones así se pueden ofrecer criaturas de mala voluntad. Entonces, sus mercedes, los de buena voluntad, tienen que ayudar a custodiar y a cuidarse a sí mismos para que no hayan infiltrados que quieran torpedear y perjudicar en la labor. Y quien se vaya descubriendo, pues ese va siendo excluido y sacado. Entonces, queridos monjes y queridas monjes, es el mocierto de que sus mercedes acaten mis palabras, porque es el monte de Dios el que está en peligro y el que está en riesgo. Ese sacro lugar donde muchos de sus mercedes crecieron y que algunos abandonaron por alguna circunstancia.
Es el mocierto de regresar, es el mocierto de volver, aún en medio de esta situación de la pandemia, pero no podemos permitir que los bandidos y los malvados se adueñen o se roben ese lugar. Los valientes que están en el templo están alistándose para la defensa, pero menestemos de vuestro apoyo, de vuestra ayuda. Gratitud, queridos seres, y mis seres están con sus mercedes, porque estamos para defender lo que nuestro amado maestro Kelium Zeus construyó y edificó con sus propias magdus para el bien de todos y de todas. Hasta la victoria siempre. Vuestro servidor, Samael Joab Bator Beor. Y empiezo a atender a los primeros grupos que se vayan reportando. Gratitud. Hoy, viernes 28 de Géminis del Lunieliocrón 2028, después del nacicierto de Jesús Cristo, el Hijo de Dios, un 18 de abril al nacicierto del día, que en el desorden de Satán corresponde al martes 14 de junio del 2022, después del nacimiento de Zeus, de Satán, un 24 de diciembre a la medianoche. Estas palabras las dirijo a sus mercedes, monjes, tanto del gran templo vegetal Sacro Aquarius, como a los monjes del pueblo de Dios que están en las ciudades. Soy su servidor, Samael Joab Bator Beor. En estas palabras me dirijo a sus mercedes, queridos monjes, varones y varonas, monjes y monjas. Esperanza de todos los vivientes, grandiosa esperanza de la vida. La paz que esperan hoy las gentes, la dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes. De una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida, y que todos lamentamos su huida.
bendita, intégrese a la vida. Bendita paz, que en los mejores va escondida. Los mejores de la esfera así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren. Bendita paz, extiéndase al oriente, al norte, al sur y al poniente, donde la amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, ave adorada, esperanza, esperanza.